Hoy vamos a meternos de lleno en la increíble historia de un hombre que fue, al mismo tiempo, el más grande héroe de su país y un traidor condenado por el Estado. Y en el centro de todo esto, en el corazón de este crimen, está un hombre, Juan Rafael Mora Porras, una figura complejísima, a quien el pueblo conocía con cariño como Don Juanito. A ver, para entender de verdad por qué su ejecución fue tan impactante, por qué se habla de un crimen de Estado, primero tenemos que explorar la nación que él mismo ayudó a construir. Su tiempo en el poder, fíjense, de 1849 a 1859 se conoce como la década morista. Y no es para menos, ¿eh? Fue un periodo de una transformación radical que de verdad puso los cimientos de la Costa Rica que conocemos hoy. Pero, ojo, antes de ser el general, el héroe de guerra, Mora fue un modernizador, un visionario. Su gran proyecto era literalmente sacar a una sociedad recién salida de la colonia y empujarla hacia el futuro. Y miren el alcance de su proyecto, es que es monumental. No es que se enfocara en una sola cosa, no, estaba en todo, en la economía, el comercio, la educación, la salud. Estaba, como quien dice, armando el rompecabezas de un Estado moderno y que de verdad funcionara. Es que para Mora, la cosa no era solo administrar, para nada. Se trataba de algo mucho más profundo, de fundar, de articular un orden, una nación con una identidad propia, fuerte, que pudiera pararse por sí misma, y como pronto iba a descubrir, también que pudiera defenderse. Y no iba a tardar mucho en tener que defenderse, ¿eh? Porque esa nación recién nacida estaba a punto de enfrentar una amenaza existencial que marcaría para siempre el legado de Mora. La campaña nacional de 1856 al 57. Esa amenaza tenía nombre y apellido, William Walker. Y no era un simple aventurero. Este tipo era un expansionista con todas las letras, con el respaldo de los intereses esclavistas del sur de Estados Unidos. Su plan: anexar Centroamérica a su causa. Así que lo que estaba en juego era todo. Esto no era una peleita por una frontera. Era literalmente una guerra entre dos futuros totalmente opuestos para la región. Por un lado, la soberanía, la libertad, y por el otro, la esclavitud y el dominio extranjero. Y aquí es donde se ve la talla de Mora. Él entendió perfectamente que esto no era solo un problema de Costa Rica, vio el peligro que Walker significaba para todo el continente, y con una determinación de hierro, movilizó al país entero y se fue él, personalmente, a liderar al ejército para sacar a los invasores. Ahora, el precio de esa victoria fue terrible, fue absolutamente devastador. Se calcula que casi un 10% de la población de Costa Rica de esa época murió, ya sea en combate o sobre todo por la terrible epidemia de cólera que vino justo después. Con esa victoria se selló la independencia del país, y Mora se convirtió en un héroe, pero no solo en Costa Rica, sino en toda Centroamérica. La ironía es que su batalla más difícil todavía no había llegado, y no iba a ser contra un enemigo de afuera, sino en su propia casa. Porque justo después de alcanzar la gloria, de su mayor triunfo, Mora iba a enfrentar la caída más trágica e inesperada de todas. Y claro, la pregunta es inevitable. ¿Cómo es posible? ¿Cómo el comandante que salvó a la nación termina, apenas un año después, frente a un pelotón de fusilamiento? Bueno, la guerra, con todo ese esfuerzo extraordinario, tuvo un costo económico altísimo. Y esa misma élite, la oligarquía cafetalera que se había hecho rica gracias a su modernización, le dio la espalda. Parece que la gota que derramó el vaso fue la creación del primer banco público, que claro, amenazaba su negocio redondo de los préstamos. Lo que sorprende es la rapidez con la que todo se vino abajo. En la madrugada del 14 de agosto de 1859, lo derrocan sus propios compañeros de armas, y poco más de un año después, tras un intento fallido de volver al poder, lo fusilan. Así, sin más. Hay un grito popular de la época que lo resume todo. Lo matan los filibusteros criollos. Es que la gente sentía que esto era una traición. La idea general era que los enemigos de adentro, esos filibusteros criollos, habían terminado el trabajo que los invasores de afuera no pudieron completar. Pero la historia de Mora no se acaba con su muerte. Para nada. De hecho, es justo ahí donde empieza su verdadera victoria, donde su leyenda se consolida para siempre. Como dijo un académico, Mora es uno de los muertos que nunca se van. Y es que es así. Sus enemigos mataron al hombre, claro, pero no pudieron matar su legado. Al contrario, su huella en la identidad del país solo se hizo más y más fuerte con el tiempo.
Su importancia, al final, se puede ver en tres grandes cosas. Primero, aseguró la soberanía. Segundo, modernizó el Estado. Y tercero, y esto es clave, la guerra que él lideró se convirtió en el evento fundador, en el crisol donde se forjó la identidad nacional de Costa Rica. Y la historia, aunque tarda, suele poner las cosas en su sitio. 150 años después de su muerte, el Congreso costarricense repara oficialmente esa injusticia histórica. Lo declaran libertador y héroe nacional, consolidando su lugar como, sin duda, el padre de la patria. Al final su nombre se terminó tejiendo en el alma misma del país, no como una estatua lejana, sino como algo cercano, como dice el poeta, como hierba, como agua, humilde y conocida, como algo esencial del día a día del país por el que luchó y por el que murió. La historia de Mora nos deja pensando, ¿no?, sobre cómo las naciones construyen su memoria, qué eligen recordar y qué eligen olvidar. Y nos deja con una última pregunta. ¿Qué es lo que de verdad mide el legado de un líder? ¿Las circunstancias de su muerte? ¿O una visión tan poderosa que perdura por generaciones?